Vamos allá, paisano, a los buenos días. Mi nombre es José y por redes sociales y YouTube me podéis encontrar como Cactus. Había vídeos y retrataduras atentos de juegos y todo lo que hemos en pareja de Extremadura. Si vos pillan los juegos, el extremeño y posiblemente Extremadura, me podéis seguir y así enteraros de las mis alicantinas. Todos los sábados a las 12 de la mañana tendremos un vídeo nuevo. ¿Podías hacer más? Podía. ¿Que haga bueno? Quizás que no. Como decía el emperador Augusto, s'acceleriter fieri quid fiat setis bene. O lo que es lo mismo, bastante ligero se hace a cuenti se hace bien. Vos voy a quedar con el vídeo y vamos a esperar que vos guste. Con Dios, Coyacus. Bueno, paisanos, pues bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con la sección mitos y leyendas de Extremadura. Hoy nos hemos trasladado al pueblecito del Gasco, que es un pueblecito de aquí de las Urdes. Concretamente es una alquería del municipio de Nuñomoral, que pertenece aquí a la provincia de Cáceres y está situado, como os he dicho, en las Urdes, entre unas montañas que ya podéis ver aquí, a orillas del río Malvellido. En su cercanía se halla el volcán, declarado lugar de interés científico en 2003. Se trata de un monte de 9.700 metros cuadrados que presenta un cráter de 10 metros, en cuyo interior hay roca fundida. Si bien tradicionalmente ha sido considerado como un volcán, estudios científicos recientes constatan que su origen está en un meteorito que impactó en la zona hace más de 1 millón de años. Los restos de roca fundida del interior del cráter han servido para la fabricación de objetos artesanales, principalmente pipas, que podéis encontrar en el pueblecito. Hay una tienda muy curiosa que luego veréis, que hace unos objetos que son una pasada. Destaca también justo al lado el chorro de la Miancera, que luego, que habéis visto al principio, creo que ha salido ya. Y la verdad que llegar al chorro de la Miancera es un camino precioso. Me parece que tardamos una media hora, a lo mejor 40 minutos. En subir se sube muy bien. Lo que sí, lo que es el volcán o donde se estrelló el meteorito, sí que es complicado para la gente. Yo creo que si no está preparada a subir. No sé si habrán preparado algún tipo de camino o algo. Nosotros subimos hace como 3-4 años y nos costó muchísimo. Tardamos cerca de 3 horas para ir y 3 horas para volver. El camino estaba malísimo, saltando por rocas, por acantilados. La verdad es que nosotros en aquel momento no lo vimos para cualquier persona. No sé si a día de hoy han preparado algún tipo de camino por algún otro lado, pero es complicadillo para la gente que no esté preparada el poder subir. Eso sí, una vez que llegas allí y ves aquello, la verdad es que merece la pena. Y os voy a contar ahora la leyenda que encontré sobre este sitio. Se llama Las Moras de la Fuente. Dice que érase una vez un hombre que andaba haciendo carbón en la Sierra del Gasco. Entonces se le apareció un moro que le dijo: ¿quieres hacerte rico? El hombre dijo: claro que sí. Entonces el moro lo llevó a la cueva de la Huesera, que está al pie del chorro. El moro sacó un pan de la bandolera y le dijo al hombre: cógelo, pero no lo comas hasta la mañana de San Juan, que esa mañana te llevará hasta mí antes de venir el día y haz enseñarme el pan sin que le falte ninguna migaja. Yo te haré rico y te daré un botellín de agua del chorro, cogida la mañana de San Juan para que no te duela nunca más las muelas. El hombre bailaba de puro contento, pero sus hijos, que tenían mucha hambre, siempre le andaban pidiendo pan.
Entonces el hombre no tuvo otra alternativa que darle un trozo de pan que le había dado el moro. Cuando llegó la mañana de San Juan, el hombre se presentó al moro y le dio el pan, pero el moro, viendo que le faltaba un trozo, le dijo: «No has cumplido tu palabra, no has cumplido lo que acordaste, porque el pan le falta un trozo. Adiós riqueza, ese pan era la mora que estaba encantada en la cueva de la huesera, y vosotros le habéis comido una pierna, que es el trozo que os habéis comido. Así que la mora ha quedado coja y no puede salir del desencanto. Otros 100 años seguirá la mora en la cueva».